Bienvenido a nuestro estudio diario de la Escuela Sabática. Estudia con nosotros. Reflexiona. Aprende. Crece espiritualmente y sé feliz. Antes de empezar el día de hoy, vamos a inclinar el rostro brevemente y vamos a orar. Amante y bondadoso Dios, gracias por darnos la bendición de estudiar tu palabra. Bendícenos en el estudio de este día. Ilumínanos, danos entendimiento para comprender y aprender de ti. En Jesús, amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el pastor divino y abnegado. La pregunta dice, ¿cómo se describe en estos textos la relación entre el Señor y su pueblo? Bueno, dándole una leída rápida a estos textos bíblicos, el Salmo 23, ya la mayoría de nosotros lo conocemos, empieza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Salmos 28:9 dice, salva a tu pueblo y bendice tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. Salmos 81 dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines. Salmos 78:52 dice, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Salmos 78:53 dice, los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Salmos 79:13 dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Salmos 100:3 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Muy bien, contestando la pregunta, ¿cómo se describe en estos textos la relación entre el Señor y su pueblo? Creo yo que la respuesta es clara. Se describe la relación entre Dios y su pueblo, entre Dios y sus hijos, semejante a la relación que existe entre un pastor y sus ovejas. Esto pone de relieve el cuidado sustentador que Dios tiene para con su pueblo, así como la dependencia de cada uno de nosotros, de cada una de sus ovejas, para que el pastor supla todas y cada una de nuestras necesidades. Dice que la imagen de un pastor cuidando su rebaño transmite la noción de cercanía entre Dios y su pueblo, porque los pastores en el tiempo antiguo vivían con sus rebaños. Un pastor pasaba los días y las noches cuidando su rebaño, y un pastor obviamente tenía conocimiento del terreno y sabía exactamente a dónde conducir a su rebaño para que ese rebaño obtuviera el alimento y el agua que necesitaba. Entonces es una figura bastante interesante porque Dios elige y escoge esa figura para representarse a sí mismo y para ilustrar el tipo de cuidado y el tipo de atención que Él tiene para con cada uno de sus hijos. Si podemos leer allá en el libro de Juan 10, del 11 al 15, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el buen pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas, dice el Señor Jesús. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es interesante cómo Jesús se representa a sí mismo como el buen pastor que está tan interesado en el bienestar de sus ovejas que inclusive es capaz de dar su propia vida para poder mantener a salvo a su rebaño. Y es interesante que no solamente
no solamente el pastor conoce a sus ovejas, sino que también las ovejas conocen de manera personal a su pastor. Se comenta, por ejemplo, que en el Medio Oriente de repente se juntan dos pastores y mientras los dos pastores se juntan, el rebaño se mezcla. Y siendo cientos de ovejas de un pastor y cientos de ovejas de otro pastor, sería muy difícil estarlas separando a cada una al momento de querer separar a los rebaños. ¿Qué es lo que hacen? Un pastor camina hacia una dirección y el otro pastor camina hacia otra dirección, les habla a sus ovejas y cada oveja solita va siguiendo a su pastor, solitas conocen la voz de su pastor, y de esa manera los rebaños no se mezclan y no se pierden las ovejas, porque conocen la voz de su pastor y siguen la voz de su pastor. Y es interesante que nosotros también estamos llamados, y es el interés de Dios que cada uno de nosotros tenga una experiencia personal con Dios. Es decir, que cada uno de nosotros conozca a Dios de manera experimental. No solamente porque me contaron, no solamente porque me lo dijeron, no solamente porque alguien me predicó, sino que yo de manera personal tengo que tener una relación profunda con Dios. Tengo que aprender a escuchar su voz. Tengo que saber cuándo es Dios que me habla y cuándo no. Viene la pregunta: ¿de qué manera puedes aprovechar a diario en la práctica lo que se nos promete al tener a Jesús como un buen pastor? Es decir, debemos de estar conscientes de que Jesús tiene la intención de ser tu pastor, de ser mi pastor, tiene la intención de cuidarte y de cuidarme. Y como oveja que tú eres y como oveja que yo soy, yo puedo presentarle a Jesús cada una de mis preocupaciones, llevarle cada una de mis necesidades, platicarle cada uno de mis problemas, confiarle mis más íntimos secretos, confesarle mis preocupaciones, mis dudas, mis luchas internas, mis temores, mi falta de fe, hasta inclusive mi falta de confianza en Él. Puedo contárselas a Jesús. Si hay algo me preocupa y si hay algo que me da miedo, podemos confiárselos a nuestro pastor y dejar que Él se haga cargo. Dice: de todas las criaturas, la oveja es una de las más tímidas e indefensas. Y en el oriente, el cuidado del pastor por su rebaño es incansable y es incesante. Ya sabemos que la mayoría de los animales tienen un mecanismo de defensa, pero las ovejas no lo tienen. Dependen de alguien que las cuide, de alguien que las proteja. La serpiente tiene su veneno, por ejemplo. Hay algunas cabras que tienen sus cuernos. Pero la oveja es un animalito indefenso. Necesita del cuidado de su pastor. Mientras el pastor guía su rebaño sobre las colinas rocosas, a través de los bosques y los desiertos, a los rincones cubiertos de pastos junto a la ribera de los ríos, mientras lo cuida en las montañas durante las noches solitarias, mientras protege a su rebaño de los ladrones y con ternura atiende a las enfermizas y débiles, su vida se unifica con la vida de sus ovejas. Dice que un fuerte lazo de cariño lo une a los objetos de su cuidado. Es decir, así como el pastor se encariña así como un pastor humano se encariña con sus ovejas al estarlas cuidando, al convivir todos los días con ellas, al ver que no le pase nada, al estar al pendiente cada momento, estar proporcionando su cuidado y su atención, va cultivándose esa amistad, esa relación se va profundizando de tal manera que va creciendo un amor de parte del pastor hacia la oveja y también un amor de parte de la oveja hacia su pastor. Dice: por grande que sea el rebaño, Él conoce cada oveja, cada una tiene su nombre, al cual responde al llamado del pastor. Dice Ezequiel 34:31, veamos lo que dice: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Ustedes los hombres, en otras palabras, son mis ovejas. Ahora meditemos en esto. Para salvar a sus ovejas descarriadas, dejó los honores y la gloria y la casa de su padre. Y Jesús dijo: yo buscaré a la oveja perdida y la haré volver al redil. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán objeto de rapiña, ni las fieras del país las devorarán.
Se oye su voz que las llama a su redil, y habrá un resguardo de sombra contra el calor del día, y un refugio y escondedero contra la tempestad y el aguacero. Su cuidado por el rebaño es incansable, fortalece a las ovejas débiles, libra a las que padecen, reúne los corderos en sus brazos y los lleva en su seno, y sus ovejas lo aman. Cuando la tormenta y la persecución caiga realmente sobre nosotros, las ovejas fieles escucharán la voz de su pastor. Tenemos que conocer a nuestro pastor, porque cuando llegue el fin de este mundo, porque llegará su final, y habrá un gran conflicto, la última gran batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, el pastor va a llamar a sus ovejas y las va a preparar para la batalla, la última batalla. Y tenemos que conocer la voz de nuestro pastor. Para que conozcamos la voz de nuestro pastor, tenemos que relacionarnos con él cada día. Tenemos que estudiar su palabra, tenemos que meditar en ella. Pero quedémonos con este pensamiento: ¿cuánto nos debe de amar Dios para que Él se represente a sí mismo como el buen pastor? No solamente como un pastor que cuida sus ovejas, como un pastor que vela por sus ovejas, como un pastor que salva, ayuda, rescata, inclusive dice que si tiene 100 ovejas y 99 las tiene seguras en el redil y una sola se pierde, Él va a dejar a las 99 allí resguardadas en un lugar seguro y va a salir en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, bajo las circunstancias que sean, pero Él va a salir a buscar a su oveja perdida y no va a descansar hasta encontrarla. Es interesante que esa es la figura que Dios utiliza para representarse a sí mismo y darnos a entender con cuánto interés Él nos busca cada día, con tanto interés Él trata de encontrarnos. Ojalá que ese interés que Dios muestra por cada uno de nosotros despierte en nosotros también un deseo de poder pasar más tiempo con Dios. Hay ovejas muy obedientes, pero también hay ovejas un poco rebeldes, que se salen del redil. Y sí, el pastor va a buscarlas y todo. El pastor va tras ella, el pastor trata de salvarlas. Hoy es el día que volvamos a los brazos de nuestro pastor. Que nos dejemos amar por Él, que nos dejemos abrazar por Dios, que nos dejemos apapachar, que nos dejemos cuidar, que nos dejemos proteger, que nos quedemos en el redil y ya no nos vayamos de su lado, que decidamos permanecer junto a Él, junto a su cuidado protector, junto a su resguardo. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video.